haya muchas personas que no, para las que no sea su primer taller de PADEP. Este programa de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes de posgrado es una iniciativa que tenemos aquí en Comepo para crear espacios que tengan una doble función. Primero, que sea un encuentro, un espacio que fomente el encuentro entre colegas y no solo colegas profesores, sino también colegas estudiantes de los distintos programas de posgrado que forman parte de la red en la que participamos más de 50 universidades a nivel nacional, públicas y privadas, en el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, que por cierto ya en cosa de un mes tendrá su Congreso Nacional allá en la ciudad de León. Este programa también ha funcionado para facilitar herramientas que muchas veces son muy útiles, sobre todo cuando estudiantes de posgrado están en proceso de desarrollar sus tesis o sus trabajos de recepción profesional en la modalidad que sea, ¿no? Entonces, colocamos temas que pueden ser útiles para muchos tipos de programas de posgrado en todos los ámbitos del conocimiento, ciencias sociales, humanidades, ciencias exactas y demás. Hoy tenemos esta oferta que nos hicieron en su momento la doctora Leticia Silva y el doctor David Vargas, ambos académicos del ITESO. Les damos la bienvenida al taller que ellos titularon Del dato a la decisión. Y vamos a ver cómo a veces, sobre todo creo que esto pasa en áreas de ciencias sociales y humanidades, a veces nos da miedo usar la información que procesamos, nos da miedo a veces interpretarla, nos da miedo equivocarnos al hacerlo. Y yo creo que el taller que nos van a ofrecer hoy la doctora Silva y el doctor Vargas nos va a ayudar a pues aproximarnos de una manera más estratégica a la información que procesamos, ¿no? Si me permiten, les doy la bienvenida y los presento. La doctora Leticia Silva es académica del ITESO y ella es doctora en estudios científicos sociales por el propio ITESO y su área de investigación es la innovación social, concretamente aplicada a los negocios para el desarrollo sostenible. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesora de tiempo completo en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología aquí en el ITESO. Coordina el área de investigación, desarrollo e innovación en los posgrados empresariales del ITESO. Ha sido profesora visitante del ESADE Business School y ha sido evaluadora también en la Comisión Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, perdón, y es certificadora en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Bienvenida, Leti. Y también, pues aprovecho para presentar al doctor David Vargas del Río, también académico del ITESO, pero él en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Él es doctor en Ciencias del Mar y es maestro en Física por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor de tiempo completo en el ITESO y su compromiso con la ecología y la sustentabilidad lo han llevado a participar en el ámbito de las ciencias sociales durante más de 25 años. David es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en geografía y es diseñador de tecnologías sostenibles. El objetivo de su trabajo es contribuir al desarrollo de estilos de vida ecológicos, comunitarios y pacíficos. Entonces, pues de nuevo les agradezco la generosidad con la que diseñaron este taller. Les queremos dar a ustedes cámaras y micrófonos para trabajar durante las próximas hora y media, tal vez 2 horas. Tenemos ya 31 personas conectadas, así que adelante, no les robo más la palabra. Bienvenidos. Mil Gracias, gracias, Bernardo. Bernardo. A ver, voy a comenzar. Yo les voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. ¿Ya la ven? Muy bien. Confirmo, así es, la vemos. Bueno, Gracias. pues muchas gracias por la invitación a este evento. Pues a los organizadores de Comepo y PADEP. Y miren, la doctora Leticia y yo les vamos a hablar sobre investigación cuantitativa y sobre nuestra capacidad para inferir a partir de los datos, en lo que pues se llama en el ámbito de la estadística inferencial. Y voy a comenzar yo presentándoles de una forma intuitiva el fundamento teórico que hay detrás de nuestra capacidad para realizar inferencia causa-efecto bien sustentada.
Luego les voy a presentar la lógica para definir los eventos de la naturaleza y poder evaluarlos, haciendo uso del concepto de prueba de hipótesis. Y también voy a presentar los conceptos y términos que se utilizan en la jerga de la estadística inferencial y planteamiento experimental. Y posteriormente, la doctora Leticia va a hacer con ustedes algunos ejemplos prácticos con uso de inteligencia artificial para que puedan plantear los experimentos con seguridad y de forma bien fundamentada. Entonces, pues vamos comenzando. Mira, primero quiero que observen este experimento diseñado por Galton. Pues miren, pues ese experimento, ahí está. Ese experimento es útil para demostrar la distribución normal. Ahí ustedes vieron, son una serie de esferitas lanzadas en el centro y cada esferita tiene la misma probabilidad de irse a un lado y a otro en forma escalonada y al final se distribuye siguiendo la curva normal o la campana de Gauss. Y ese experimento lo pueden repetir miles, millones de veces y va a suceder lo mismo. Las pelotitas se van a acomodar de una cierta forma que para nosotros es normal, nos parece normal porque vivimos en este universo. La mayoría de los eventos se acumulan al centro y en ciertas ocasiones se van al extremo. Y este comportamiento normal, que les digo que nos parece normal porque ocurre en todo el universo, no es algo caótico, es algo que vemos que se repite, es un patrón. Entonces, digamos que las cosas no suceden tan desordenadamente como se pensaría. En digamos que llegamos por primera vez a este universo y tratamos de entenderlo y tenemos una certeza. Decimos, bueno, las cosas no son tan desordenadas como uno creería. Algo sí sabemos y es que hay un cierto orden, se tiene que comportar de esta forma. Y esta noción la estudió matemáticamente Gauss y se ha venido utilizando para estudiar las cosas y plantear experimentos que nos digan qué tan normalmente se está comportando un fenómeno. Si su comportamiento se parece a lo que es normal, entonces no tiene nada de especial. Pero si se sale de la normalidad, entonces hay algo raro ahí que podemos estudiar. Es un concepto fundamental en la estadística. Y a partir de esa noción podemos estudiar casi todos los fenómenos de este mundo. Por ejemplo, el funcionamiento cerebral, el comportamiento de los seres vivos, la recurrencia de temblores, la dispersión de las ondas de rayos X en un mineral, el comportamiento de cilindros de concreto, de algún material, probetas de tierra, de bambú, fenómenos sociales como las votaciones, por ejemplo, el flujo de agua más allá de la zona laminar, oleaje, huracanes. Es un principio muy útil cuando no tenemos la menor idea de cómo se comporta un fenómeno. Quizás no tan útil cuando los científicos, a lo largo de un estudio riguroso, ya han explorado un fenómeno y han llegado a ciertas leyes y teorías que describen su comportamiento. Pero cuando nos enfrentamos con estos fenómenos poco conocidos,
la prueba de normalidad es una herramienta muy poderosa y nos dice qué tan raro se comporta un fenómeno, y si se comporta raro, entonces pues hubo ahí mano negra, alguna variable o factor está sesgando los eventos, pero si se comporta normalmente, pues entonces simplemente es un fenómeno azaroso. Y aquí algunos de los fenómenos que se estudian en estadística inferencial. Y bueno, en la imagen que les estoy presentando, la imagen de la derecha, se ve cómo se comporta cómo se estudia el comportamiento azaroso. En el centro nos encontramos con la mayor acumulación de eventos de forma natural. El 95 de ellos suceden en 1.98 desviaciones estándar. Y el 99% ocurre más o menos a 2.58 desviaciones estándar, y hay unos pocos eventos que se salen de eso, casos raros. Ahí se puede observar en esta imagen. Y piensen otra vez en el experimento de la meta de Galton. Imaginen que son esferas metálicas y de alguna manera magnetizamos el lado izquierdo de la mesa. Entonces, las esferas, en vez de distribuirse normalmente, se van a empezar a acumular más del lado del magneto, del lado izquierdo, en función de la atracción que reciben las esferas por el magneto. Entonces, si comparamos esta distribución respecto a la función normal que esperaríamos, podemos decir nosotros, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay un sesgo. Y esta es más o menos la lógica. Ahí, en la misma imagen, abajo de la campana de Gauss, les pongo una frase de Whittaker y Robinson haciendo una crítica a toda esta ciencia de la estadística. Nos dice que todos creen en la distribución normal, los experimentadores porque piensan que está probado matemáticamente, y los matemáticos porque piensan que está establecido por observación. Digamos que así se comportan las cosas, pero nada nos asegura que así se seguirán comportando, excepto que, pues, algo que hemos constatado empíricamente a lo largo de cientos, miles de años. Pero la razón de por qué se comportan ahí los eventos es realmente apasionante. Es uno de los grandes misterios de la humanidad. Aquí nos estamos encontrando con una frontera de la ciencia. Es una ley sin explicación, desde donde han especulado las civilizaciones antiguas y los poetas. Aquí les estoy poniendo una frase de los chinos explicando el origen del fenómeno como una ley universal que busca igualar las cosas. Este asunto también lo estudiaron los atomistas griegos como Demócrito o Epicuro. Ahí tuvieron un debate sobre los fenómenos y el principio del azar. Y ya los filósofos modernos como Hegel y Marx, también analizando la dialéctica social y de la naturaleza, ahí profundizaron en estos temas. O en Oriente está la teoría del karma. Digamos que es un gran misterio que no se ha logrado descifrar. Y piensen en eso. Si tú arrojas 10 veces una moneda y te salen 10 veces águilas, que es algo pues relativamente posible, puede suceder, lo que puedes estar seguro es que en las siguientes tiradas las cosas se van a igualar. Puede ser que haya sucesos extraños en una parte, pero dentro de la totalidad las cosas se comportan de esta forma. Y mientras más veces lo hagas, el fenómeno más se va a acercar al comportamiento normal. Es como si los eventos dejaran una marca en el tiempo. Y, y bueno, sí sabemos, o sea, lo que sí sabemos es que hay un principio que sucede. Esto se modeló matemáticamente, está descrito en el teorema del límite central,
y se puede analizar. Sabemos qué sucede, no por qué sucede, pero con el puro qué sucede podemos establecer un montón de inferencias. Y aquí es donde vamos a hablar un poco ya de estadística y entrar en términos ya más prácticos que pueden servir para realizar nuestras investigaciones. Hablando de estadística, la estadística es la ciencia que estudia el uso y el análisis proveniente de una muestra representativa de datos para explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno que ocurre de forma aleatoria. Es decir, analizamos cómo se comporta algo que supuestamente debería comportarse de forma normal, ¿no? Descrito de esta normal dentro de la normalidad gaussiana. Ahora bien, hay dos tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva, donde el análisis se centra en describir, en visualizar y resumir los datos de un fenómeno, es decir, algo que está ocurriendo y vamos viendo cómo se comporta en promedio, vamos haciendo familias de eventos, viendo qué tanto se alejan del promedio, etcétera. Es un análisis de eventos basado en esta teoría de la normalidad que nos permite describirlo de manera organizada y resumida. Es muy utilizada, por ejemplo, en el periodismo. Lo que aquí estamos hablando más bien es estadística inferencial, que es útil para saber inferir relaciones, predecir fenómenos y generar modelos preliminares de comportamientos a partir del análisis del comportamiento que tiene un fenómeno y de una cierta hipótesis que uno plantea. Y esta lógica inferencial podemos aplicarla a fenómenos que suceden, pero una metodología muy común en la ciencia es aplicarlo a la experimentación en ambientes cuidados. Digamos que la naturaleza está realizando experimentos constantemente y ustedes como investigadores pueden observarlo como un experimento, definir sus partes, sus variables y establecer, inferir a partir de esa observación. Pero algo que también se hace, sobre todo en ciencias naturales, es como hacerlo en un ambiente cuidado, tratando de que no haya ahí variables que influyan. Y lo que buscamos es eliminar todas las variables que podrían significar un sesgo en el comportamiento. En la naturaleza pasan mucho estas variables. Podemos decir que hay variables infinitas influyendo al mismo tiempo. De hecho, esa podría ser la explicación al fenómeno del comportamiento normal que platicábamos hace un rato. El comportamiento normal es la suma de todas las variables de nuestro universo ocurriendo al mismo tiempo. Pero podemos decir que hay variables que influyen más que otras y esas son las que deben de eliminarse en un experimento bien diseñado. Y vamos a hablar un poco de experimentos. Un experimento es un modelo de investigación científica que se basa en la lógica empírica y el análisis estadístico. Este método es el más usado en la ciencia. ¿Y a qué nos referimos con empírico? Pues bien, nos referimos a que es necesario hacer pruebas. La palabra empiria, que significa hacer pruebas, viene del griego, es decir, que son datos sacados de pruebas, de la experiencia, de hacer pruebas y errores y analizar el comportamiento. Entonces hacemos pruebas, analizamos el comportamiento para intentar ver cuáles son las relaciones esenciales y las características fundamentales del problema, y con eso podemos entrar a campos inexplorados y explicarlos. Y bueno, aquí les voy a poner otro video muy cortito. David, no se oye el video, no sé si estés compartiendo el sonido, perdón, el sonido del video. ¿Cómo dices, Leti? Que no se escucha el video. Uh,
Mejor entonces se los voy a plantear. Miren, este, pero estoy hecho bolas con eso. Bueno, lo que dice el video básicamente es el principio fundamental de la ciencia, que la verdad es la adecuación del intelecto con la realidad y que una proposición es verdadera cuando corresponde con los hechos. Entonces ahí lo que está diciendo este científico es que para encontrar una nueva ley, primero tratamos de adivinar, es decir, planteamos una hipótesis y luego comparamos esto con los hechos que suceden en la naturaleza y observamos y si hay una concordancia entre lo que nosotros imaginamos o planteamos como hipótesis con lo que sucede en la naturaleza, pues entonces es cierta. Y si no hay esta concordancia, entonces es mentirosa y no importa lo inteligente que sea la persona que lo planteó, ni lo hermosa que sea su teoría, está equivocada. Y ese es como, digamos, como el planteamiento fundamental de la ciencia en esta correspondencia entre nuestras ideas y la realidad empírica. Y pues es ver qué tan normal es un evento. La lógica es esta: si todo en este universo ocurre normalmente y tal cosa parece no ocurrir normalmente, entonces tenemos un elemento desviador, un factor o variable que determina un comportamiento anómalo. Esa es la idea de la prueba de hipótesis, donde nosotros planteamos una cierta hipótesis, una idea de cómo se comporta y luego la ponemos a prueba en la naturaleza, ¿verdad? Y pues pasemos a algunos conceptos básicos que es necesario conocer para saber la jerga. En la medida en que conozcamos esa jerga, nos ayuda como a poner orden en nuestras ideas y también si quieren hacer uso de inteligencia artificial, utilizando los términos correctos, van a recibir buenas propuestas, ¿no? Entonces, un experimento que es una serie de pruebas en las que el investigador induce de manera planeada cambios deliberados en las variables con el propósito de ver cómo influyen en una característica de calidad de salida. Digamos que, como les estaba comentando, la naturaleza genera constantemente experimentos con millones de variables. Entonces, ustedes como investigadores, sobre todo pensando en los que sean de las ciencias sociales, donde por cuestiones de ética no podemos experimentar con, bueno, o no de manera tan sencilla como lo podemos hacer con los objetos. Con los sujetos hay que ser más cuidadosos, pero sí que están sucediendo eventos, ¿verdad? Entonces, el investigador bien puede plantear una hipótesis, que las hipótesis no salen de la nada, las hipótesis se basan en los estados del arte que hemos hecho, lo que sabemos en este caso, de las ciencias sociales, lo que han dicho los diferentes científicos sociales. Entonces decimos, bueno, lo normal es que las cosas sucedieran de esta forma, vamos a observar, pues te puedes poner, por ejemplo, observar un espacio público, una plaza pública, una familia, a un individuo y ver qué está sucediendo, tomar notas como si fuera un experimento y lo, lo, lo analizamos a ver si hay esta correspondencia entre la hipótesis y lo que sucede. Y si no hay esta correspondencia, trataremos de sacar una nueva explicación. Y bueno, ahí el éxito de un buen experimento radica en la planeación, reducir el caso. Se habla mucho del reduccionismo, ¿verdad? Y se dice de forma peyorativa, pero lo que se busca es como encontrar, digamos, la estructura sistémica, las variables fundamentales que explican el fenómeno y eso nos da un gran avance para poder explicar las cosas. Si uno dice, no, pues es que es complejo,
se pierde uno en todas las posibilidades y resulta difícil explicar la realidad de un evento. Y bueno, eso entonces es experimento, lo que es. Luego, otra son las variables de entrada. Ese es un lenguaje muy de las ciencias naturales. También se les llama variables controladas, los factores o simplemente las variables. Y pues digamos que son las variables que supuestamente explican el comportamiento de un fenómeno. Pueden ser cualitativas o cuantitativas y son las que vamos a estudiar para ver cómo influyen en lo que está sucediendo en la naturaleza, ¿verdad? Lo que vamos a evaluar, lo que sería la variable de respuesta. Entonces, es como decir A más B más C más D, en teoría va a dar tal comportamiento y ver si sucede. Y como su nombre eso indica, pues pueden variar para poder apreciar su efecto. Nosotros las haremos variar, les pondremos niveles altos y bajos. Y pues su identificación requiere de conocimiento previo. Para estudiarlas es necesario que el investigador asigne y controle los niveles o valores que va a tomar cada uno, de tal manera que no esté variando indiscriminadamente. Esas fueron las variables de entrada. Luego hay otras variables que no vamos a estudiar. No podemos estudiar todo porque se nos acaba el tiempo que tenemos asignado para hacer el doctorado, no tenemos suficiente dinero ni tiempo. Y entonces estas no las vamos a controlar. Son variables que no se estudian, ya sea porque podemos suponer que no influyen o porque es difícil o porque es incosteable, porque no tenemos tiempo. Entonces, tienen la posibilidad de influir de manera importante sobre la variable de respuesta, por lo que las pruebas experimentales deben de hacerse de manera que su efecto sea mínimo. Lo que hacemos es fijar la variable, así se llama. Y en general deben permanecer lo más invariantes que sea posible. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un experimento con cerebros humanos, entonces traten de usar la misma máquina que va a medir la interacción de las neuronas. Si utilizan dos diferentes desde dos universidades, probablemente ahí aparezca un sesgo. Lo mismo si van a probar algún espécimen de algún material, o si van a estudiar, por ejemplo, algún análisis comparativo en espacios públicos, pues traten de no hacer variar mucho y considerar mucho como que las cosas sucedan en ambientes similares. Hay que considerar mucho el contexto. Entonces, eso se llama las variables no controladas. Tenemos entonces las variables de entrada o variables controladas y las que no controlaremos. Y luego el tratamiento, que es como la combinación de variables de cada una que vamos a utilizar, cómo va a ser el procedimiento, es nuestro procedimiento, vamos a describir cómo vamos a manejar esto para que suceda lo que supuestamente nosotros creemos que debería de suceder. Ese es el tratamiento de las variables. Otro concepto importante es el de variable de respuesta. La variable de respuesta es la forma en la que el proceso o producto responde a las variaciones de las variables de entrada y son el objeto de estudio. Es lo que vamos a medir, digamos. Y por lo general es la salida del proceso. Desde el punto de vista técnico son las características de calidad del producto o en las que se refleja la eficiencia del proceso. Y aquí al rato con la doctora Leti van a hacer un ejemplo con ChatGPT. Aquí tenemos prompts donde ya se incorporan los conceptos fundamentales como experimentos,
variables de entrada, variables de respuesta, y les pedimos que nos la presente de una forma acá, en entornos naturales, por ejemplo. Estos son como experimentos que, que no requieren pues esos ambientes aislados tan caros, y también otros más con dinámicas socioeconómicas. Hay un ejercicio que al rato van a hacer, práctico, y otro concepto básico es el de error aleatorio. Digamos que todas esas millones de variables que les comentaba que ocurren de forma simultánea en los eventos de la naturaleza, deberían de no sumar más del 5%. Si nosotros queremos entender el comportamiento de algo, hay una convención en las ciencias naturales, de que el 95% deben de ser explicados y solo el 5% es el error aleatorio. En ciencias sociales esto puede bajar bastante, al 90% o incluso menos, se acepta a veces. Y ya en medicina he oído que se habla más del 99%. Entonces, ahí digamos que hay convenciones en las diferentes disciplinas donde dices, bueno, si tú planteas una hipótesis de cómo se comporta este fenómeno, tú lo tienes que saber explicar en al menos el 95%. Y lo otro, pues sí, que sea el error aleatorio ahí, y eso se deberá de comportar de acuerdo a este comportamiento gaussiano. Entonces ahí digamos que es donde se concentran todas esas variables que no controlamos, y si es mayor, pues entonces algo hicimos mal en nuestro experimento y habrá que repetirlo o repensar nuestra hipótesis. En términos de tesis, pues puede quedar como líneas futuras de investigación, pero este es un concepto muy importante también, el de error aleatorio. Y digamos que las preguntas básicas que por lo general podemos contestar a partir de una prueba de hipótesis que estuvo bien planeada es cuáles variables influyen de manera significativa en la variable de respuesta y cuáles no. Y cómo influyen las variables de entrada en la variable de respuesta. Es, pues, por ahí, ¿verdad? Entonces, algunos principios básicos que tienen ustedes que tomar en cuenta si van a plantear si van a plantear un experimento o un experimento social, que no se le llama tanto así, una observación de algún fenómeno a partir de un planteamiento bien fundamentado en una revisión del estado del arte. Pues entonces primero tiene que conceptualizarlo, tiene que concebir adecuadamente el problema y sus relaciones más importantes. O sea, no inventar nada más variables y decir, pues esto sí, ¿por qué? No, pues porque yo pienso que el fenómeno, no, nada de que yo pienso, es como irse, revisar el estado del arte y ver qué se ha dicho y poderlo justificar con autores, con pruebas que se hayan hecho previamente, otras investigaciones, y de una forma bien fundamentada, conceptualizar y decir, esto creo yo que se va a comportar de esta forma. Ese es un principio muy importante. Otro es aleatorizar, tratar de que no haya ahí digamos, variables ocultas. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un experimento para determinar el comportamiento de un material, digamos, no sé, un culmo de bambú, y ver cómo se comporta cuando yo lo someto a compresión. Y yo voy a estudiar, por ejemplo, diferentes especies de bambú. Entonces,
trataré de no estudiar en un mismo día o no estudiarlos todos los de la misma especie en un momento y luego todos los de la otra especie en el siguiente momento, sino aleatorizar. ¿Por qué? Porque yo mismo soy una variable. Si yo, pues no sé, yo empiezo haciendo estas pruebas y soy medio torpe porque estoy haciendo las primeras, pues probablemente las primeras no me van a salir bien. O también está, por ejemplo, mi parte emocional. Si yo sufrí algún, pues no sé, algún problema, tuve una pelea con alguna persona, cualquier cosa que haya pasado me puede estar afectando y eso puede afectar una parte de mi experimento y qué mejor que esto se distribuya dentro de todo el error muestreal, ¿verdad? Entonces hay que plantearlo sin que haya un orden. Por ejemplo, se usa también cuando se van a hacer censos en vivienda. Eh, uno toma, por ejemplo, una muestra aleatoria de una población, pone las casitas y luego de ahí agarra papelitos y sacas al azar a lo mejor el 10% y eso son a donde vas a ir a hacer tu censo. Ahí estás aleatorizando para no ir a crear sesgos de algún tipo o te vas a las diferentes partes de la población. No te concentras, por ejemplo, en ciertas zonas porque si no, pues ahí a lo mejor estás entrevistando a una familia o a la élite, a lo mejor estás en la zona de clase alta, etcétera. A eso se refiere aleatorizar. Y luego hay que repetir, como recuerden que estamos en el campo de la estadística y como les decía con el ejemplo de que avientas la moneda 10 veces, cuando lo haces pocas veces pueden suceder cosas anómalas, ¿verdad? Pero a medida que tú repites, esto siempre tiende a la curva gaussiana. Entonces hay que repetir para darle la posibilidad a la naturaleza a que realice su trabajo. Entonces hay que repetir por lo menos un par de veces y mientras más es mejor, pero pues también uno tiene que acotar sus investigaciones. Y lo otro que les decía también, bloquear esas variables que ustedes han identificado como variables que pueden influir, inmovilícenlas, contrólenlas. Les decía, si van a, por ejemplo, estudiar cerebros, bueno, háganlo todos con la misma máquina. Y si van a, por ejemplo, a fabricar algún producto, bueno, pues que lo fabrique el mismo tipo, la misma fábrica, que no haya ahí como sesgos de algún tipo ahí, ¿no? Entonces, eso, si por ejemplo van a hacer una mezcla que lleva agua, pues póngale la misma cantidad de agua, etcétera, ¿no? Son los principios. Aquí otro ejercicio que van a hacer al rato con la doctora Leti, este, o que pueden hacerlo, no sé, depende de Leti, pero podrían, por ejemplo, ustedes con un prompt plantear un ejemplo de experimento y explicarlo al grupo, pero utilizando variables de la jerga, pues decir experimento, variables de entrada, niveles, variables controladas, no controladas. Con eso ya lo hemos estudiado y salen bien realizados los experimentos. Si no, pues la IA da cosas raras. Y bueno, luego otro asunto, pues está en cómo hacer trampa. Digamos que es una manera como les quiero explicar, este, cómo ser cuidadosos, pues. Entonces, digamos, en estadística descriptiva, algo que se hace mucho, por ejemplo, en el campo de la política, es que agarras datos atípicos. Puedes incluir o excluir datos para cambiar el promedio haciendo trampa. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ahí, que haya una distribución normal en los datos que uno utiliza para sus análisis. También está
graficar de forma distorsionada, ¿verdad? Así como que lo acercas nada más al pedacito que te conviene y a partir de ahí te generas toda una narrativa y estás exagerando. Entonces, ese también es una manera de hacer trampa, usar promedios sesgados, o sea, usar promedios ignorando las respuestas extremas, sacar los datos de contexto, mostrar solo los datos positivos sin decir todo el contexto. Por ejemplo, si tú quieres atacar a tu adversario político, pues entonces le dices, mira, bueno, por ejemplo, ahorita se habla mucho del problema de la delincuencia, y tú lo puedes usar, por ejemplo, para atacar, vamos a decir, a Movimiento Ciudadano y ignorar todo lo que ha pasado y no muestras, por ejemplo, el contexto de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Es una forma de hacer trampa, seleccionar el periodo de tiempo, que está muy relacionado en lo que les estaba diciendo, sí, como un momento excepcional, datos, por ejemplo, algo exagerando, pues, yo podría decir, eh, no sé, hay un tipo de falacia, decir, hay mucho tráfico en esta calle porque yo llego a las 8 de la mañana y veo un traficado a las 8, de 8 a 9 de la mañana y no estoy tomando en cuenta a lo mejor entre 11 y 12 que hay poco tráfico, ¿verdad? Estoy metiendo ahí un sesgo. Esto en cuanto a estadística descriptiva. En cuanto a estadística inferencial, podemos hacer correlaciones falsas, relacionar variables sin considerar otros factores, ¿verdad? Entonces dice uno, no, pues esto se refiere a esto y a esto, pero ahí te estás brincando otros factores. Si lo haces con los principios que les venía platicando, no va a pasar eso, pero es común eso de la correlación falsa. Este tamaño de muestra irrelevante, o sea, poquitos datos y a partir de esos poquitos datos generalizas. Y no es cierto porque no le diste tiempo a la naturaleza de hacer su trabajo. También cambio en el escalado del eje, de los ejes, parecido al otro. Intervalos de confianza manipulados. Ahí, bueno, ahí uno puede decir esto se relaciona con esto y tenemos esta confianza. Ahí se pueden hacer trampas, seleccionar datos, por ejemplo. Tú puedes hacer una trampa y poner solo los datos que te convienen y luego dices, por lo tanto, se comprueba mi hipótesis, pero estás sacándolo. Es mucho, son algunos pues de las formas como se puede hacer trampa en las investigaciones y en estos tiempos sucede mucho, mucho, mucho. Estamos ahí en un tiempo complicado, con muchos términos, con debate, con investigadores presionados para sacar resultados pronto, estudiantes de doctorado que tienen que cumplir con tiempos para poder, pues para que no los sancionen económicamente o no los sancionen en sus universidades. Y pues eso ha generado una crisis en la ciencia y está lleno de trampas. Entonces, qué mejor que ustedes puedan discernir las investigaciones válidas de las no válidas, hacer una crítica y también plantear de una forma rigurosa sus investigaciones y si no le sale, dígalo con honestidad. Muchos de los problemas tienen que ver simplemente con saber decir las cosas y decir, pues aquí sucedió esto y futuras líneas de investigación que ya no suceda, ¿no? O lo hacen ustedes después. Pero bueno, esto creo que es útil para saber cómo hacerlo. Miren, aquí no nos da tiempo de hacerlo, pero y que los voy a platicar rápido. Es un ejercicio que solemos hacer para
ilustrar el planteamiento correcto de un experimento. Entonces, primero se hace el estado del arte y aquí se pone un video de un barman que dice cómo hacer una margarita y qué componentes lleva, etcétera, ¿no? Eso sería equivalente al estado del arte y a partir del cual ustedes pueden plantear una hipótesis. Y luego les pido a los estudiantes que hagan un ejercicio para diseñar una margarita ideal, ¿no? Entonces, pues ahí a partir del estado del arte se ve que los ingredientes son tequila, jugo de limón, licor de naranja y sal. Ahí a partir sabemos cuáles son los óptimos, entonces eso te permite determinar como ciertos niveles. Si el óptimo anda por ahí por los 15 mililitros de jugo de limón, pues le bajas a 12 y le subes a 18, ¿no? 5 mililitros, pues a lo mejor le subes a 6 mililitros y a 7, etcétera. Y bueno, aquí un montón, y luego les pregunto, les pongo a hacer un ejercicio y que digan cuáles son las variables. Y pues se les empieza a ocurrir un montón de variables a los estudiantes. Se les ocurre el tipo de limón, que no es lo mismo el limón Colima, que el limón persa, que el tipo de tequila, que si lleva hielo, que si no lleva hielo, que te presenta la margarita, porque no es lo mismo que una margarita te la dé tu novia, tu novio, alguien que quieres, tu papá, tu mamá. No es lo mismo a que te la dé, por ejemplo, no sé, alguien que te cae mal, ¿no? Entonces cambia mucho de acuerdo a un montón. No es lo mismo que te la tomes, por ejemplo, en una sala cerrada o en el centro de Guadalajara en hora pico con el trafical, a que te la tomes qué sé yo, no sé, en Sayulita, así sentado en una hamaca, así, te sabe mucho más rica, ¿no? Y luego, ¿cómo medirlo? Pues hay que pensar cómo medir lo sabroso de la margarita, que sería la variable de respuesta. Puedes hacerlo con una escala y preguntarle a la persona cómo te supo del 1 al 10 o del 1 al 3, o si quieres ser así más riguroso, a lo mejor le pones ahí sensores cerebrales para medir su respuesta neurológica, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas formas de plantear un experimento y entonces los pongo a que vean las implicaciones, porque de inicio pues quieren medirlo todo, ¿no? Quieren medir todas, tipo de tequila, tipo de limón, que si sal de grano, que si sal está refinada, que si, que si le metemos un montón de variables, y sí se puede todo, pero luego salen experimentos de miles de variables. Entonces ahí es donde uno empieza a acotar su estudio y dice, bueno, no, mejor quito estas, y todo lo voy a hacer con 3 hielos, y todo me lo va a dar, no sé, una persona muy neutral, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, es útil porque ahí le caen uno los 20. Espero que con esta platicada, pues se imaginen cómo se hace. Y, y bueno, simplemente así como de forma genérica, les platico otros tipos de experimentos que pueden hacer y que yo he visto que son muy interesantes. Ahí ustedes los podrán investigar, pero llevan la misma lógica. Uno, por ejemplo, son los experimentos de correlaciones bivariadas. Estos los he encontrado muy útiles para inferir acerca de fenómenos sociales. Es básicamente, o también mercadológicos, al fin de cuentas también son de ciencias sociales, pero como trabajando con humanos y su respuesta a cierta situación. Entonces haces una encuesta y haces una serie de preguntas basadas en tu planteamiento de hipótesis, y le preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este alumno que quería ver la relación de unas personas y en otros no. Entonces ya metió, pues, que hombres, que si es hombre o mujer, y luego les hizo una escala del 1 al 6 y les decía
o sea, veía si en la infancia iban mucho a la naturaleza, se acampaban, una serie de variables, y luego las mete en un análisis y le sale una cosa así, que son tablas donde tú cruzas y son pares de variable que analizas y aquí te sale y si esto es menor a 0.05, o sea, digamos, el error muestral es menor a 0.05, entonces, mira, aquí hay algo interesante. Entonces, a partir de esto, él pudo inferir, pues, cosas relevantes, ¿no? Digamos, en este ejercicio, él lo que pudo inferir es que más importante que la educación ambiental, por ejemplo, que tratar de decirle a las personas que cuiden la naturaleza y que cómo funciona la naturaleza y todo eso, pues más importante que eso es hacer campamentos en la infancia. Eso genera esa vivencia, es más importante. Entonces, entre otros, ¿no? Por ahí creo que las mujeres también eran más sensibles y etcétera. Bueno, entonces, por ahí otro que les puede interesar, por ejemplo, a los de mercadotecnia, es que es, por ejemplo, el asunto de la valoración contingente. Ahí le pueden ustedes hacer una encuesta basada también en la hipótesis de lo que determina la capacidad de a una persona para pagar, la disponibilidad a pagar por algún producto. Le preguntas a varias personas de cuánto estarías dispuesto a pagar por esto y luego le preguntas a partir de sus características, que si es hombre, que si es mujer, nivel socioeconómico, etcétera. Es un experimento a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces aquí la variable de respuesta sería su disponibilidad para pagar y los diferentes factores pues son las características de la persona. Entonces acá dan tablas, etcétera. No, ese es más o menos esta termino de la presentación y espero que déjenme quitar, creo que ya tuve ahí. Y ahora le paso la voz a la doctora Leticia, que va a, a hacer unos ejercicios con ustedes, unos ejercicios prácticos donde ustedes ya van a poder aplicar todos estos términos. Sí, gracias, David. Solamente antes me gustaría darte algunas preguntas que hicieron, en este caso lo hizo Néstor Mejía, cuando estabas hablando de cómo hacer trampa o qué cosas son las que tenemos que evitar para realmente hacer un uso ético de este tipo de metodología. Y hablaba él de un ejemplo en donde se manejó un experimento con gemelos y se falsificaron algunos datos. Entonces, no sé si tú tengas como a la mano este experimento con los gemelos y si quieras comentar algo al respecto o si Néstor nos quiere comentar, abra su micrófono también como para que nos explique cuál es este experimento que él detecta en donde se hizo esta falsificación de datos. Néstor Claro que García. sí. Básicamente, el estudio, pues como se estaban basando en estos mitos de que los gemelos pueden sentir lo que el otro gemelo siente, que pueden incluso leer como la mente del otro, incluso saben dónde está el otro gemelo. Básicamente, el estudio consistía en comprobar este fenómeno que la gente creía pues en la mente. Así que lo que según hizo el investigador fue que pues puso un gemelo en un espacio específico y el otro pues lo alejó a una cierta distancia y quería comprobar que existieran, pero
Pues bueno, según pues sí podían sentir que cuando estaban creo que como unos 500 creo metros del otro, pues el otro sí podía percibir y sentir lo que el otro sentía. El problema fue que pues se hizo un estudio posterior porque un investigador pues como pues todos sabemos pues un estudio también se puede comprobar que no es cierto. Hizo este mismo estudio y pues comprobó que los gemelos no podían sentir o tampoco percibir lo que el otro pensaba. Por lo que entonces, pues también el investigador lo que hizo fue buscar los participantes originales y pues no existían. Ya. Sí, pues mira, Néstor, lo que mencionas me da pie a algo que yo no mencioné y era muy importante y qué bueno que hiciste la pregunta, que es pues que la ciencia tiene que ser pública. Entonces, que sea pública es que tú muestras tu metodología a todos y también que sea repetible, ¿verdad? Entonces aquí resulta pues que no fue repetible. Entonces se pudo constatar que no era cierto. Y este en específico no, no lo conozco, pero sí que he oído de varios ahí, ¿no? Digo, por ejemplo, la película esta que me gustó, la película esta del doctor Greenberg, que sale en Netflix, donde hacía estudios similares a esos y ponía a personas como a interactuar, así para que sus ondas cerebrales se armonizaran unas con otras, y luego los separaba en lugares aislados y a uno pues le daba pellizcos o le ponía ciertas reacciones y lo sentía el otro, como si hubiera una comunicación. Y también he visto que se hacen cosas así con las plantas, etcétera. Y puede ser o puede no ser, porque digo, yo no lo puedo asegurar, que porque no conoce uno los datos y no me gusta tampoco el fanatismo de los científicos que dicen, no, eso es anticientífico, no puede ser. Pero no, a ver, pues hay que estudiarlo, hay que ver la evidencia, analizarlo. Y pues me da gusto, Néstor, que lo identificas y pues ves, y yo espero que con los elementos aquí presentados, más lo que ahorita les va a presentar Leti, pues van a tener como muy afinada la mirada para poder detectar todas estas, pues estafas científicas que tienen mucho de pseudociencia y pueden ser que estemos como frente a un gran descubrimiento, una frontera, o puede ser que estemos frente a un fraude. Y lo más probable es que sea un fraude, ¿verdad? Pero eh, ¿quién es uno, pues, para juzgar? Hay que, como siempre, que lo diga la evidencia empírica. Al final lo que queremos es comprobar que lo que hacemos pues es verdadera e incluso pues puedo comprobar que lo que según dijo el experimento no es cierto porque yo también soy un gemelo. Sí, sí, ya, pero no, pero pues te podrían decir, no, lo que pasa es que te falta a ti, no sé qué, ¿no? Como te particularizan. Sí, claro, pero dependiendo cómo haya planteado el experimento el otro, también lo puedes, invalidar, así como tú dices. Pues muy bien, este, eso es. No sé si hay algo más, Leti, o, o si ya pasamos a tu parte. Vamos con la doctora Silva en atención al tiempo también. Sale. Sí. Gracias, David.
No importa de dónde vengan tus ideas. Con Wix, tú decides hasta dónde pueden llegar. Los 15 mililitros del zumo de limón. Procedemos con los 50 mililitros del tequila blanco de su preferencia. Aquí está. Voilà. Y terminamos con los 30 mililitros de triple C o licor de naranja. Muy bien. Tapamos nuestra coctelera y procedemos a agitar. Agitar fuerte, como siempre les comento. Y voilà. Cogemos nuestra cuchara bar y giramos un poco nuestros hielos en nuestra copa. Muy bien. Quitamos los hielos, secamos un poco y con un limón simplemente bordeamos todo, frotamos todo el borde de la copa. Eso es. Y ya yo tengo preparado un platito con sal para hacer lo que es la cresta. Simplemente es un poco de sal en la cresta de la copa. Con el zumo de limón pues se va a pegar muy bien. Y voilà. Quitamos un poco el exceso. Con lo que ponemos nuestra copa y servimos nuestro margarita. Voilà. Terminamos nuestro cóctel. Yo para decorar uso un limón. O sea, la cuarta parte de un limón, le hago una abertura y lo coloco al lado de la copa. Y voilà, nuestra margarita. Bueno, si les ha gustado el video, denle me gusta, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, que están en la descripción de este video. Y, como siempre les digo... Ok, ¿todos escuchamos el video? Sí. Sí, se escuchó. Esto es lo equivalente a lo que nos dijo David de que cuando hacíamos un estado del arte es de alguna manera enterarnos de qué se está conversando con respecto a un objeto de estudio que es de nuestro interés. Esto es sumamente importante porque es finalmente lo que nos va a dar la pauta para hacer nuestro diseño del experimento. Entonces, no podríamos nosotros pensar en diseñar un experimento si no conocemos qué se está diciendo o qué hay alrededor de ese objeto de estudio que nos interesa en algún momento entender, explicar o incluso compartir con otros colegas para que puedan de alguna manera enterarse de lo que nosotros estamos descubriendo. Entonces, para poder hacer digamos, utilizar estos conceptos que nos ha venido o que nos compartió David, vamos a hacer un ejercicio de diseño de experimento con la margarita. Entonces, les voy a pedir a todos que puedan anotar en una hoja que tengan cerca de su escritorio, cerca de donde están viendo esto, y podamos de alguna manera decir cuáles serían esos elementos que nosotros quisiéramos ver para poder hacer nuestra margarita perfecta. Entonces, entendemos por el video que sería nuestro estado del arte, que necesitamos tequila, jugo de limón, licor de naranja, etcétera, y vamos a elegir qué variables vamos a controlar, vamos a identificar qué variables no queremos controlar, vamos a elegir cuál va a ser la variable de respuesta y el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, estos elementos son los medulares para poder después explicar algo que queremos. A mí me gustaría que alguien se anime y me podría decir, ok, ¿cuáles serían de todas estas variables que vimos en el video y que nos había platicado también David, que decía, bueno, hay otras muchas que no vemos en el video, por ejemplo, desde quién te da la margarita hasta el lugar en donde la puedes tomar y que pueden ser esas variables que no van a estar controladas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a alguno de ustedes que abra el micrófono
¿Nadie se anima? La tocaya de las Margaritas. Margarita Cavazos levantó la mano, adelante. Adelante, gracias. Bueno, es que me llamo Margarita. No, es broma. Excelente, Margarita. Pues a mí, digo, personalmente utilizaría simplemente sal granulada, o sea, que la pueda granular. Digo, no sé si es como un elemento o parte como de la variedad por el tipo de sales que puedas haber, ¿no? De sal de mar, sal que rosa del Himalaya, cosas así por el estilo. Entonces agregaría tequila, sal y Cass, no sé si como la soda, o sea, no Sprite, sino Cass y tal vez el vaso se pudiera poner tajín o si no, sal de como de chapulines. Ok. Fíjense, aquí Margarita ya nos mencionó al menos varios factores que queremos controlar. Una era la sal, otra el dulzor, que podría ser de refresco o de algún otro lugar. Y dijiste también sal, el dulzor, Chapulines. o sea, como algún tipo de topping ahí agregado. Sí, es que los chapulines los puedes moler y lo combinas con otra sal o simplemente molerlos y también como, El escarchado, te sí, el refieres al escarchado. escarchado. ¿Y el tequila lo mencionaste? No, no me enfoqué en ninguna marca, nada más tequila. Ok, tequila. Ujú. Entonces ahí nosotros ya tendríamos al menos 4 variables que quiero controlar. En ese caso, habló al menos de 2 niveles para cada variable. O sea, porque hablabas de sal de grano o sal, digamos, gourmet, que podría ser del Himalaya o de alguna otra sal. Si quisiéramos agregar otro nivel de esa variable, podría ser sal refinada. Entonces, para la siguiente variable, que era el tequila, podríamos decir, bueno, tequila blanco o tequila reposado. Si quisiéramos agregar otro nivel, tendríamos que decir tequila joven, por ejemplo, o tequila añejo. Entonces tendremos blanco, que es el joven, reposado o añejo. Y después tendremos otra variable que hablaste, que fue el escarchado, que era escarchado con chapulín, escarchado con solo tajín o escarchado o sin escarchado, no sé, de otro tipo, X, de mango, vamos a pensar. ¿Y qué otra variable? ¿O hablaste? ¿Eran 4? Solamente eso. Eran 3 entonces. La soda que es el El gas, dulzor. el tequila, que no me enfoqué en ningún tequila en particular, la sal y el escarchado. O sea, esos Ok, 4 esos elementos. 4. Exacto. Entonces el dulzor pues, podríamos también tener 3 niveles o tendríamos 2. Y bueno, 3 niveles porque de todos los demás variables hablamos de 3 niveles. Una sería el jarabe, por ejemplo, otra podría ser con algún tipo de soda y otra podría ser con azúcar morena, vamos a pensar. Ujú. Quiere decir esto que si yo quisiera ver cómo se comporta mi margarita perfecta, tendría que hacer las combinaciones posibles de estas 4 variables con cada uno de sus niveles. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones podría tener este experimento? ¿Cuántas combinaciones tendría que medir? ¿Cuántas sería? Eh, pues si estamos midiendo, por ejemplo, 4 solamente variables. bueno, son 4 elementos, pero de esos 4 elementos tenemos subelementos, por así decirlo. 3 niveles, digamos, vamos a Ajá. hablarlo de niveles, que es Ujú. digamos, la jerga que se utiliza, son 3 niveles, o sea, son 4 factores. Ay, perdón, me fui a la siguiente, aquí está. ¿Ok? Si la ven, ¿verdad? Estamos hablando de variables controladas. Margarita eligió 4 variables controladas.
es decir, 4 factores. Y ella habló de los niveles posibles, es decir, las opciones diferentes que tiene por cada variable. Entonces, si nosotros tenemos el factor sal, teníamos granulada, teníamos refinada y teníamos sal gourmet, que podría ser la del Himalaya, o sal Himalaya, vamos a decirle. Entonces, ahí nosotros empezamos a decir, ok, yo tengo 4 factores con 3 niveles, por lo tanto tengo el factorial de 4. Esas son las posibles combinaciones, porque un factorial finalmente es la suma de todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cuánto podría ser? Vamos a decirle, nada más vamos a tener 2 niveles para hacerlo más sencillo, no 3. El factorial de 2, ¿cuál sería? ¿Alguien se acuerda? De 2. Ajá. Es 2 por 3 por... Sí, exacto. El 3 como sería de 4 por... 6, Ajá, 4 de 24. exacto. O sea, es 4 por 3, 12 por 2, 24. ¿No? Esa es la fórmula del factorial, la multiplicación de los agregados. Lo que quiere decir son las distintas combinaciones que yo podría tener. O sea, si yo en esa tabla me pongo a poner todas las combinaciones posibles de cada una de las variables, entonces yo tendría que hacer al menos 24 experimentos diferentes para poder medir eso que quiero estar, digamos, tener como respuesta de salida, que sería la margarita perfecta, el sabor perfecto. Entonces, ahí nosotros tendríamos o estaríamos ya analizando 2 de los, digamos, términos o conceptos que David nos compartió. O sea, cuando hablamos de estadística inferencial, necesariamente vamos a hablar de variables controladas, que son aquellos factores que yo puedo manipular como investigador y que le asigno niveles posibles para poder ver la respuesta que tienen cuando yo manipulo estos factores. Entonces, muchas gracias, Margarita, muchas gracias, María José, por su participación, por hacer la Margarita perfecta. Entonces, aprovecho ahora para María José. Los factores que pueden influir, pero que no estudiaremos en esto, pues son como cuáles podrían ser. ¿Podría ser el material del vaso? Ajá, el material del vaso, puede ser de cristal, de plástico, ¿no? Eso a lo mejor yo no lo quiero estudiar, pero Ujú. también algo importantísimo, que tal vez es una variable o un factor que sí pudimos haber incluido, pero ¿El que no se tequila? incluyó. El tequila sí lo incluí, no lo había considerado tanto Margarita, pero yo como soy de Guadalajara, pues dije, claro que tenemos que incluir el tequila. Y por eso puse 3 posibles niveles de tequila: añejo, reposado y blanco o joven. Pero ¿cuál sería otro? Importantísimo las margaritas, ¿cuáles son? El hielo. Puede ser el hielo, ¿verdad? Y también podría ser el sabor de la margarita. Normalmente pensamos que es el limón, pero podría ser incluso el limón persa, limón agrio, o puede ser, o le podemos llamar a la variable sabor, y podría ser mango, limón y tamarindo, por ejemplo, ¿no? También podríamos como variar de eso. Entonces, algunas veces lo que nosotros, cuando hacemos con las variables no controladas, es como tratar de bloquearlas. Y ahí eso lo que nosotros estaríamos diciendo es de que es que no me interesa tanto el sabor y tendríamos que asumir algún tipo de estrategia para reducir esa influencia. Y muchas veces no necesariamente tiene que ver porque no, el sabor no influye en una margarita perfecta, sino porque mi estrategia puede decir, esto, aunque sabemos que influye, es algo que nosotros vamos a tratar de bloquear porque no es algo que nos interesa. O sea, el sabor va a estar más a disposición del comensal y nosotros no vamos a decidir en eso, pero lo que sí podemos, digamos, estandarizar en nuestro proceso de producción de margaritas son estos elementos, y estos elementos son los que queremos encontrar la fórmula perfecta para que la margarita sea lo mejor posible, de la mejor calidad, porque puedo ser una fábrica de licores
Y entonces el sabor es algo que yo voy a producir margaritas de mango, de tamarindo y de limón. Entonces, en ese sentido, no tendría caso que fuera una variable de control el sabor, pero sí es algo que yo tengo que considerar en mi experimento para bloquear esa parte. Y entonces solo enfocarme en los elementos que sí voy a poder colocar en mi proceso de producción para poder entonces estandarizar un proceso que logre el mejor producto para el mercado. Entonces, siempre las variables que no voy a considerar no es que no sean importantes, muchas veces, o sea, algunas veces es porque de plano no puedo controlarlas, como lo que decía David, o sea, no voy a controlar si el barman está guapo o está feo. Tal vez me sepa mejor cuando está guapísimo el barman o guapísima la barman, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez no voy a controlar eso jamás, pero dependiendo también de mi interés, de cuál es el propósito de mi experimento, que también algunas variables voy a bloquear. Las variables no controladas son las que se bloquean y se tienen que bloquear con toda intención, haciendo una estrategia para reducir su influencia. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Entonces, miren, les voy a mostrar algo aquí muy rápido que me parece sumamente importante. ¿Se acuerdan de los pasos para elaborar un experimento que nos comparte David? Alguien. Una persona nada más, no todos sea al mismo tiempo. Bernardo, ¿tú qué ves ahí? ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien levantó la mano o no? ¿No? ¿Nadie, nadie? La levantó y la bajó por lo que veo, porque no alcancé a ver quién fue. Ok. Sí, Bueno, el algún primer paso voluntario. es la conceptualización. No, David nos decía, lo más importante para las ciencias es conceptualizar un problema. Y a veces ahí, sobre todo cuando estudiamos algún doctorado, estamos súper atorados y más cuando de repente nuestro tutor nos dice, ¿cuál es tu pregunta? Y tú dices, pues, pues tengo muchas preguntas o no tengo una pregunta. Y de alguna manera es porque no nos hemos adentrado tanto a ese campo de conocimiento. Entonces ahí sirven muy bien distintas técnicas para conceptualizar el problema, sobre todo cuando hablamos de ciencias sociales, que no son esta ciencia tan positivista, aun cuando podemos utilizar este tipo de estadística inferencial, lo que hacemos no son experimentos totalmente, son cuasi experimentos. Es decir, vamos a renunciar muy probablemente al objetivo principal de la ciencia positivista, que es poder hacer una generalización de nuestros hallazgos. Es decir, que ese hallazgo que tengamos se pueda generalizar a todos los casos, en todas las situaciones, como cuando David nos decía de este comportamiento de experimentos, en donde todos llegan a una campana de Gauss, a ese comportamiento normal, en donde algo que se sale de la norma es raro, sino el comportamiento natural es ese, la norma, esa campana de Gauss. En las ciencias sociales, nosotros no necesariamente vamos a poder hacer generalizaciones, pero sí vamos a poder hacer alguna contribución. Es decir, a nuestros experimentos van a ser más bien cuasi experimentos, y estos cuasi experimentos no hablamos de atribución, sino hablamos de contribución. Es decir, nuestros hallazgos no se les puede atribuir necesariamente ese comportamiento, esa salida que estamos estudiando a lo que estamos diciendo, pero sí podemos contribuir a que esa salida o a ese resultado se esté interpretando. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando hacemos ciencia social, digamos, seria, normalmente la parte o la etapa de conceptualización es sumamente importante. O sea, no podemos conceptualizar a la ligera, tenemos que entender realmente el sistema. Y aquí es donde yo les estoy mostrando un material en donde fue un estudio en el que participé junto con otros muchos investigadores para poder construir un mapeo de lo que fue la problemática de la obesidad. Este documento sobre todo se basa en obesidad de niños y fue con el estudio fue hecho en México. Es un estudio
en el que podemos aquí ver cómo se hace el mapeo. Yo voy a mostrarles, me voy a pasar rápidamente para irles mostrando únicamente algunos mapas. Y aquí lo primero que se hace es encontrar relaciones, ¿no? O sea, relaciones entre variables. O sea, esto que decíamos, ok, el sabor del tequila afecta directamente al resultado. Bueno, seguramente sí. Entonces, vamos a encontrar primero estas variables que se van a ir relacionando. En este caso, pues hablamos de, digamos, de obesidad. Es un estudio, es un sistema complejo que normalmente en las ciencias sociales tenemos problemas complejos, ¿no? O sea, no complicados. Complicados, vamos a pensarlo como aquello que de repente es muy complicado explicar. Por ejemplo, para mí, o para seguramente para muchos, o la mayoría de las personas, es sumamente complicado explicar el funcionamiento de un avión, porque tendríamos que hablar tal vez de miles o millones de componentes que se ponen en juego para que un avión vuele. Muy complicado, pero hablar de un problema complejo es todavía, no hablamos de complicación, sino de complejidad. O sea, hay un montón de variables que están ahí y que de alguna manera tenemos que decir cuáles variables quedan fuera y cuáles son aquellas que realmente intervienen en el comportamiento del sistema. Entonces, lo primero que se hace es como identificar subsistemas. O sea, tenemos un escenario que es como un escenario marco y decimos, ok, nosotros vamos a entender este sistema desde diferentes aspectos. Entonces, podemos hablar de un aspecto individual, de un aspecto social, en donde más va el sistema sociotécnico que está ahí interfiriendo en las variables. Entonces, defines primero los subsistemas. Después de que defines los subsistemas, vas a ir diciendo cuáles son aquellas variables claves que van a estar interviniendo en cada uno de ellos para poder ir entonces, me voy a ir más rápido por acá, porque ya tenemos poco tiempo y quiero pasar a lo del chat GTP para poder hacer unos prompts que les van a resultar muy interesantes, además de que fácilmente aplicables. Y entonces tenemos que empezar a identificar el nivel. ¿Se acuerdan cuando decíamos, ok, cuántos niveles podemos tener en algunas variables cuando hablamos de ciencias sociales, no de sabores, colores, aunque también, pero aquí también podemos agregar como niveles, prioridades, y todo esto nos va a dar las diferentes opciones que yo voy a poder ir analizando. Quiero ver los mapas. Aquí está. Pero les voy a mostrar. Hay diferentes softwares que se pueden utilizar, ¿no?, para hacer la simulación de estos comportamientos. Entonces, uno es Benzim, que es este que estamos viendo, y ahí podemos ver, bueno, cuáles son, digamos, las principales variables o subsistemas que están de alguna manera interviniendo en este tema de la obesidad. Entonces, podemos ver cuestiones que tienen que ver desde la cuestión física hasta las cuestiones mentales. También podemos ver como cuestiones más de medio ambiente, disponibilidad de alimentos, o podemos empezar a ver incluso, por ejemplo, cuestiones de política, como pueden ser impuestos a los alimentos y este tipo de cosas, todas empiezan a jugar para poder hacer este tipo de mapeos. Entonces, si nosotros vemos, pues aparece una maraña horrible ahí y podemos ver entonces diferentes como comportamientos. Esto se hace solo para hacer la conceptualización. O sea, fíjense cómo, o sea, parece que es un trabajo menor, pero es un resultado de observación, es un resultado de entrevistas, es un resultado de ir al campo, de entender, de platicar con los actores mismos que son parte del problema. Entonces, o sea, vas a la estructura misma del problema para poder conceptualizar. Entonces, todo esto empiezas tú a poder analizarlo para que al final puedas llegar a decir, aquí ahorita voy a ir a una parte en donde, aquí está, en donde decir,
esta es una variable que vale la pena controlar. ¿Por qué? Porque esta variable son esas variables, digamos, sumamente importantes en el sistema que me permiten un comportamiento o cambiar el comportamiento del sistema, porque al final lo que queremos es mejorar el sistema, en donde estamos identificando que existe un problema. Entonces, no se ve ahí qué decía, pero yo les quiero preguntar, ¿cuál creen que sería esa variable que podemos controlar cuando hablamos de obesidad en niños? Alimentación. La alimentación. Muy bien. ¿Cuál otra? La publicidad de los medios para infancias. Exacto. ¿Cuál otra? Actividad física. Actividad física. Fíjense, o sea, nuestra propia lógica, intuición, porque todos sabemos de obesidad un poco, al menos tenemos a alguien cercano que tiene algún tipo de obesidad, y también porque en México sabemos que somos de los top 3, que estamos a veces un poquito abajo, a veces en el número 1, a veces en el número 2, en el número 3 de obesidad en niños. Y recuerdan ustedes que en el sexenio, si mal no recuerdo, fue en el de Calderón cuando se hizo la ley de no alimentos chatarra y que ahora en este sexenio, al inicio o al final del sexenio anterior, ya no sé, creo que fue al inicio de este, cuando dijeron, ahora sí vamos a prohibir los alimentos chatarra hasta en las universidades. Seguramente en muchas de nuestras universidades que trabajamos nos vimos afectados de eso, ¿no? De que nos prohibieron, o sea, los refrescos y un montón de cosas. Entonces, aquí en este sistema vamos a ver si se puede ver un poco mejor. Ay, no, no se puede ver. Perdón, no tengo aquí este archivo. Lo que quería mostrarles es que es justo esta parte de lo que ustedes acaban de decir. O sea, las variables que se podían controlar era la cuestión de asequibilidad para hacer ejercicio, o sea, que fuera mucho más asequible lugares para que los niños se puedan ejercitar. Veían en este sistema que se ve tan complejo, veían que uno de los lugares en donde los niños consumían mayor nivel calórico a partir de los alimentos era en los recreos de las escuelas y a la salida de las escuelas. Y entonces por eso fue que decidieron a través de una política contrarrestar este efecto de esta variable, de la disponibilidad de alimentos con alto nivel calórico en las escuelas. Y después veían que el alimento que mayor consumo se tenía eran los refrescos y por eso también se le taxó a los refrescos un impuesto más alto, un IEPES, un impuesto especial sobre la renta. Entonces, fueron parte de la política que se generó a partir de este estudio, es un estudio ya que se hizo hace varios años, pero vemos después que el problema sigue estando. Entonces, es que no se cumple la ley o que finalmente no se está atendiendo una cuestión que es una parte cultural que subyace al sistema y que fue una variable que se decidió no controlar, es decir, que se decidió bloquear cuando se hace como este diseño de experimentos. Entonces, bueno, esto es algo que les quería compartir porque me parece que es algo que de pronto podemos ver algo complejo que se puede simplificar y que de alguna manera nos ayuda a entender y a tomar decisiones. Sí, Isabel, adelante. Gracias. Me surge una duda por lo que acabas de mencionar, pero ¿no se supone que el tiempo para ver digamos, la mejora de la reducción en la obesidad, pues debe de tener un plazo de tiempo? Bueno, y pues sí, claro que sí, pero yo diría que todavía no estamos en el plazo de tiempo para ver esa mejora, ¿no? ¿O qué Sí, nos puedes decir? ahorita ya lo estaríamos porque fue desde el 2012, o sea, tenemos más de 10 años. Pero me parece excelente esta observación que haces, Isabel, porque justo cuando hablamos
de hacer este tipo de experimentación o cuasi experimentos en el área de las ciencias sociales para hacer investigación científica, no podemos pensarlo en periodos de tiempo cortos. Siempre vamos a tener que esperar ciclos de comportamiento de las variables que estamos analizando o que estamos estudiando. Si lo que queremos modificar es una variable que se llama obesidad, entonces tendríamos que esperar un ciclo, al menos para que nueva generación entre ya con estas políticas instaladas. O Muy sea, bien, gracias. si hablamos Gracias. de niños en edad escolar, es decir, entre 6 a 12 años, y ya pasaron 12 años, es decir, ya estamos con una generación completamente diferente que podría estos niños incluso empezar en las nuevas, digamos, este nuevo periodo, en este sexenio, podríamos ver ya los hijos de aquellos que tuvieron esta política. Sí, Y porque ahí podríamos hablar más de impacto. Sí. sí, gracias. Porque esta de la prohibición de la venta en las escuelas, ¿cuánto tiene? Según yo, tiene como 2 años, ¿no? No, la primera, o sea, lo que se dio por primera vez fue en el 2012. Ah, ok, es que yo la sentí más bien como reciente. Sí, 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 y Ah, también en esos mismos años fue cuando se dio el incremento al impuesto a los refrescos. sí. Sí, Ah, ok. entonces ya hablamos de una política que al menos tiene 2 sexenios ya instalada. Este año se le dio un refuerzo, vamos a decirlo. Se, Ajá. se le atendió como con mayor, ¿cuál es la palabra? O sea, no fue algo nuevo, pero dijo, ahora sí vamos a poder a multar. Incluso se habló de quitar el REBOE a las escuelas que no lo estuvieran respetando. Ya. Entonces, es decir, bueno, vamos a hacer la aplicación rigurosa, eso es lo que quería decir. Ah, O sea, vamos a aplicarla de manera rigurosa y no como decir, como una recomendación, sino realmente como una aplicación de ley, como desde el principio se planteó. Pero cuando tú planteas algo por ley, pero no lo vigilas y sí. y tampoco lo castigas, pues es como si no hicieras nada, ¿no? Es como con nosotros con los hijos, cuando decimos te vamos a castigar, pues no hacemos nunca nada, no nos creen, ¿no? Ya siguen haciendo lo que quieren. Ujú. Entonces, aquí es como aplicarlo realmente, ¿no? Entonces, ya deberíamos, si se hubiera aplicado de manera rigurosa, pues probablemente ya tendríamos que ver mucho más resultados de los que actualmente vemos. Ahorita esta nueva administración de gobierno a nivel federal llegó con un ímpetu mayor de poder aplicar esto realmente y que sí se vieran las escuelas, digamos, castigadas si no se estuviera aplicando. Como, o sea, tú le dices a una escuela, te va a quitar el REBOE y pues Ah, bien, ya. o sea, Ujú. porque eso es parte incluso de los castigos que se pueden merecer si se encuentra que no se está haciendo la atención a esta iniciativa de ley. Bueno, no a esta iniciativa de ley, a esta ley. Muy bien. Y rápido, otra pregunta. Es que llegué un poco tarde. ¿Cuál es el software donde se hicieron estos gráficos que nos mostrabas? Benzín. No sé si me lo puedes escribir, por favor, en el chat. Como O, estoy compartiendo la pantalla, no, ah, sí. pero es así como, o sea, como suena, B de variable, benzín, y es Ah, sim de simulador. ok. Gracias. Ok, entonces, eh, bueno, aquí tenemos los pasos en donde nos hacía mucho énfasis David, le decía, bueno, tenemos siempre que elegir variables de entrada y sus niveles, como lo hicimos con el de la margarita. O sea, ahí fue muy fácil porque el estado del arte es muy cercano a nosotros, ¿no? Todos hemos hecho margaritas en nuestra vida, seguramente, y si no las hemos hecho, las hemos tomado. Entonces, pues es algo bastante cercano en un, digamos, ejemplo complejo como el de la obesidad, aunque nosotros tenemos bastante idea de la obesidad, podríamos ver que se complejiza cuando realmente analizamos muchas de las variables que están involucradas en el sistema. Y aunque veíamos ahí este sistema como una maraña interminable de bolitas, de nodos que están interconectados, realmente son pocas. Hay muchas variables que no se están considerando. Ustedes ahorita dijeron varias sumamente importantes.
como el acceso a la alimentación, el precio de los alimentos, que también decían el ejercicio, etcétera. Entonces hablaron incluso de subsistemas, porque si hablamos del subsistema actividad física, pues podemos ver cuánto ejercicio hace el niño, la accesibilidad para hacer ejercicio del niño, la calidad del ejercicio que hace el niño, la revisión que tiene de este ejercicio cuando lo hace, o sea, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer. Entonces, lo importante es que siempre tengamos el conocimiento suficiente de ese estudio o de ese problema objeto de estudio para poder determinar nuestras variables de entrada y niveles. Identificar cuáles no queremos controlar, muchas veces porque no sean importantes, sino porque simplemente se escapan de nuestro, digamos, de nuestra atribución o de nuestro alcance, y en ese caso tendremos siempre que decir una estrategia para decir por qué no. Hay algo sumamente importante en estos diseños en donde siempre es decir, ok, ¿cómo voy a inventarme el experimento? Y ahí podemos hacer uso de estas herramientas como el ChatGPT. Este es un prompt muy general, pero que es un primer prompt para que podamos entender cómo hacer experimentos. O sea, pueden ser prompts mucho más complejos, pero no es digamos, el objetivo de este taller, sino en este taller es como entender o tener este primer acercamiento a lo que es estadística inferencial y perderle un poco el miedo cuando hablamos de cuasi experimentos, de evaluación de impacto, o sea, ese tipo de cosas que de repente decimos, ay, es muy complejo. Y no, o sea, no necesariamente es muy complejo. O sea, sí hay que saber algunas cosas, pero podemos acercarnos a ellos con mayor confianza, haciéndolo más asequible. Entonces, les invito a que puedan poner este prompt lo voy a copiar, o no sé si lo tengo copiado. O si David me ayudas a copiarlo y pegarlo en el chat para que no lo tengan que copiar no sé si David todavía siga aquí porque tenía un compromiso a las 10 de la mañana y creo que ya van a ser cerca de las 10, ¿verdad? Que es cuando tenemos que terminar, 11:54. Ay, sí. Bueno, si quieren darle una captura de pantalla, después pueden hacer digamos, el ejercicio en su oficina. Y no me quiero ir sin antes ver algunas preguntas clave de este taller. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial? ¿Quién me quiere compartir cómo lo diferencia? ¿Nadie, nadie? Yo les voy a dar un ejemplo. Imagínense que en su casa cuentan cuántas veces a la semana comen fuera. Entonces, si ustedes anotaran todas las veces que comen fuera y después sacaran un promedio y me dicen, pues yo de 7 días como 4 veces, entonces mi promedio es esta cantidad, pues eso es estadística descriptiva. Pero, ¿qué pasaría si ustedes quieren de alguna manera predecir entonces cuántas veces a la semana van a comer fuera el próximo año? Entonces ahí tendrían que usar estadística inferencial, porque tendrían que, a partir de una pequeña muestra, inferir un comportamiento. Es decir, tendrían que hacer generalizaciones o inferencias. Esa es la clave. Cuando yo describo qué pasó y cuento lo que pasó, estoy hablando de estadística descriptiva. Y para eso uso promedios, desviaciones estándar y todo eso que ya nos compartió David. Cuando yo estimo lo que va a pasar a partir de un conjunto de datos observados, es decir, a partir de lo que yo conté en esa semana, quiero predecir qué va a pasar el próximo mes o el próximo año en términos de comer fuera, entonces yo estoy haciendo uso de estadística inferencial. O sea, yo voy a estimar o voy a concluir a partir de una pequeña muestra de datos observados. ¿Hasta aquí todos bien?
esta era una de las preguntas claves que pusimos en el temario del taller. ¿Todo bien? ¿Puede levantar la mano, el ok, una cosa así? Excelente. ¿Ok? Bueno, entonces, la segunda pregunta. ¿Por qué importa entonces la distribución de las medias? La distribución de las medias es lo que nos compartió David en estos ejemplos, en estos experimentos famosos que se hicieron con estas pelotitas que se lanzaban y que hacían el comportamiento normal. ¿Por qué? Porque es importante o por qué este concepto es tan importante cuando hablamos de estadística inferencial. Alguien, ya nos dijo mucho David de ello. Para evitar sesgos, para apegarse al principio de distribución normal. Exacto. Es porque si yo de repente, por ejemplo, me interesa aquí en el ITESO que estamos con movilidad mucho más sustentable y queremos lanzar un proyecto que realmente nos ayude a este tema de la sustentabilidad en lo que es el transporte a la universidad. Si yo le pregunto a 3 personas, pues seguramente me van a decir, casualmente estas personas usan Rapid, me van a decir algo maravilloso de eso o algo muy malo de eso, porque tienen la experiencia en carne viva. Pero si se lo pregunto a estas 3 que jamás lo han usado, seguramente las respuestas van a ser sumamente diferentes. Entonces, la distribución de las medias es irnos a ese comportamiento normal, es no irnos a los sesgos, no sesgar la información. Entonces, pues yo tendría que pensar que lo clave de este asunto es que este comportamiento o encontrar esta distribución de las medias es entender que los datos siempre nos van a dar cierta estabilidad y por lo tanto la estadística inferencial, la estadística nos puede ayudar a tener datos confiables para poder predecir este comportamiento. Entonces, eso es algo que siempre nos va a permitir la estadística inferencial. Y algo sumamente importante, o sea, ¿cómo entonces voy a calcular o a interpretar un intervalo de confianza? Pues este también es un concepto sumamente importante. Y aquí lo que les quiero dar, porque ya no tenemos un minuto, perdón, ya no me extiendo más, es cuando yo, por ejemplo, voy al médico y me dicen, tú tienes tu glucosa en 95 miligramos por decilitros. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, ¿qué significa eso? O sea, no significa que, que tenga 95% de probabilidad de estar en ese rango. O sea, sino lo que significa es que el método que se utilizó para medir mi glucosa tiene una estimación del 95% de certeza de darme un valor verdadero. Es como cuando me voy a medir un pantalón, o sea, yo soy talla 30 o 32 a veces. Significa que estoy entre 30 y 32 pulgadas de cintura. Entonces, no, o sea, cuando yo digo, tiene un rango de una estimación de 95%, no significa que mi cintura mida 30 o 32 pulgadas, sino significa que el 95% o 95 veces de 100 voy a caber en esa talla de pantalones. O sea, esa sería como lo que yo puedo cuando hablo de intervalo de confianza. Entonces, si hablamos de estadística inferencial, siempre voy a estar hablando de variables de entrada, de variables controladas, de variables no controladas, de estrategias para minimizar ese efecto. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es establecer rangos de confianza para poder estimar que lo que estoy haciendo va a tener un valor verdadero. En ciencias sociales, lo que voy a hacer no son necesariamente pruebas de hipótesis, sino voy a hacer proposiciones de estudio porque es muy difícil decir con aseveración matemática esto se va a comportar así, pero sí voy a poder atribuir un comportamiento, digamos, no voy a poder atribuir un comportamiento a un experimento en específico, pero sí voy a poder contribuir a entender ese comportamiento de una realidad específica. Entonces, bueno, con esto yo me quiero despedir y y déjenme quitar cómo hago esto para quitar el compartir la pantalla. Es que como tengo esta cuestión aquí,
Entonces, déjenme decir y quitar el compartir. Bueno, creo que no lo puedo quitar tan rápido. Pero muchas gracias, Bernardo. A ver, díganme si ya Ahí stop en el share. mismo Aquí botón está, verde ya. de share, ya lo lograste, muy bien, perfecto. Veo además que nos acompaña Angelina Ortiz, qué bueno que se conectó, bienvenida. Muy bien. No sé si ahora que tú dejaste de compartir, quizá Lupita y los compañeros que desde Aguascalientes nos están apoyando con el soporte logístico de la presentación, si tengan ya lista por ahí la imagen de la constancia, tanto para la doctora Leti Silva como para el doctor David Vargas. Ahí viene, les agradezco, ahí viene por la imagen, que bien, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, a nombre del Comepo y particularmente de esta vocalía que organiza los cursos de PADEP y de toda la comunidad de estudiantes, sobre todo estudiantes, pero también profesores, yo pues reconozco que también aprendí muchas cosas, me acordé de otras que no había visto desde la prepa, pero que además me vienen muy bien refrescarlas. Les estamos muy agradecidos por este taller muy, muy, muy pertinente. Me quedé pensando mucho en aquella lámina que colocó el doctor Vargas sobre cómo hacer trampa, que creo que más que una invitación a hacer trampa, es una especie de lámina que funciona para estar siempre muy atentos y estar regresando a hacer base, pisar base para tener muchos cuidados, sobre todo con aspectos que tienen que ver con la ética aplicada a la realización científica. También me acordaba un poco de mi directora de tesis en el doctorado, que solía decirme, a ver, Bernardo, ten cuidado porque existen las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas, ¿verdad? O sea, con la estadística también se puede hacer pseudociencia o aludir a casos como el que nos colocaba Néstor, ¿verdad? Digo, se puede hacer fraude científico revestido de mucho aparente rigor. Entonces, tanto al doctor David Vargas del Río como al doctor Leticia Silva, les estamos muy agradecidos por este taller. Gracias a nombre de Comepo, gracias a nombre de nuestra presidenta, la doctora Marcela Torres, y pues a todos los que lograron conectarse por ahí en un mejor momento, vi por ahí a 39 personas conectadas. No olviden, por favor, retroalimentar este taller. Ya Lupita por ahí puso la liga en el chat. Denle clic, coméntenos lo bueno, lo mejorable que tuvo esta sesión. Y bueno, pues por haber participado como instructores en este taller titulado Del dato a la decisión, con una duración de 2 horas en el marco de nuestro programa interinstitucional de apoyo al desarrollo integral de estudiantes de posgrado. Les agradecemos a la doctora Silva, al doctor Vargas y a todos los que se conectaron. Por favor, estén atentos a las redes de Comepo. La siguiente sesión va a ser el 26 de septiembre. El tema también va a ser muy interesante, va a tener que ver con asuntos de modelos de utilidad, asuntos de registro de patentes, de lo que se hace, a veces lo que hacemos en nuestro trabajo de obtención de grado, sea tesis o sea de la modalidad que sea, puede tener un potencial para ser registrado, patentado o por lo menos dar lugar a un modelo de utilidad, o se puede aprovechar en clave de transferencia de conocimiento en nuestras universidades. Entonces, creo que va a ser muy interesante la sesión que sigue. Veo por ahí que la doctora Silva quiere hacer un último comentario. Por favor, Leti, adelante. Solo decirles que les dejé el prompt en el chat. Una vez que ya dejé de Excelente. compartir, ya puedo ver la pantalla del Zoom, que antes no podía ver la pantalla del Zoom, solo podía ver la pantalla como nada más tengo Claro. un monitor, no podía ver el Zoom. Entonces, por ello es que ahorita ya pude compartirles el prompt. Les invito a que lo utilicen y vean que salen, o sea, el diseño de experimentos que nos hace el chat es como todo, mejorable, pero nos da una muy buena idea de dónde arrancar, por dónde arrancar, sobre todo si ustedes están ahorita haciendo su tesis o están trabajando en alguna investigación en específico, únicamente sustituyan ahí donde dice pon aquí tu objeto de estudio o lo que tú quieres analizar, lo ponen, incluso si no tienen mucha idea de qué variables, qué parámetros o cuántos niveles quieren utilizar, déjenlo a que él les pueda proponer cosas y es un buen inicio para poder experimentar, para poder hacer un ejercicio de experimentación o cuasi experimentación. Entonces les invito a que lo prueben, el prompt. Lo hemos probado David y yo y salen cosas muy, muy interesantes.
y que además nos dan pie a seguir indagando y a hacer cosas, empezar con esto de estadística inferencial con el pie derecho, que es lo que les queremos compartir aquí. Gracias. Magnífico, de verdad, y nuevamente muchas gracias, y pues gracias de nuevo a todos los que se conectaron. No dejen de retroalimentar, por favor, y seguimos en comunicación, atentos a que al cabo de unos días, quizá un par de semanas, esta misma charla, este mismo taller ya va a estar disponible en las redes de Comepo. Para quienes ya son tardes, quiero pensar que salvo quienes están por ahí en la costa del Pacífico todavía son días. Buenas tardes a todos y pues buen fin de semana también. Hasta luego y gracias.